Continuamos lo que veníamos viendo de la clase de vectores de la clase pasada. Hola, buen día, Iván. No podía escribir, no sé qué pasa. Bueno, el tema que sigue es producto de un real por un vector. Vamos a dar eso relacionado con algo nuevo. O sea, vamos a ver qué implicancias tiene el hecho de hacer esta operación. Si yo tengo un número K real, número, ¿sí? Y tengo un vector. Recuerden que los vectores los vamos a poner con negrita, si no le ponemos una rayita arriba. ¿Sí? Ahí le saco la negrita. Y ve que es un vector. ¿Cómo vamos a definir a partir de esto el producto de K por B? ¿Cómo definimos, dado un número y un vector, esta operación? Número K por, podemos no poner el por, vector B. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se puede multiplicar un número por un vector? Bueno, es lo que vamos a analizar. Solo habíamos visto en la clase pasada que los vectores se podían sumar, se podían restar, ¿sí? Nada más que esas dos operaciones. Y hoy vamos a ver esta nueva operación que se llama producto de un real por un vector. Estoy un poco cortado en el hablar porque está entrando gente y entonces tengo que distraerme para hacerlos ingresar. Bien, ¿qué quiere decir esto? Vamos a ver lo siguiente. Vamos a ir a un GeoGebra, y vamos a suponer que yo tengo este vector. El famoso vector que veíamos los otros días. Ahora bien, ese vector que empieza en A y termina en B, que en este caso se llama U. Entonces, si yo quiero hacer 2 por U, ¿qué es lo que voy a hacer gráficamente? Bueno, lo que voy a hacer gráficamente es voy a tomar este U, ¿sí? Y lo voy a agrandar 2 veces. Voy a tener una cosa así. O sea, voy a tener en vez de 1, voy a tener 2. Esto es 2 por U. Y en realidad, 2 por U, ¿sí?, es el vector que empieza en A y termina en C. O sea, ahí no se veo muy bien lo que yo hice, pero lo que yo hice fue a estos dos vectores, voy a ver si ahora puedo obtener un color nuevo, ¿sí? Lo que hago es 2U sería todo ese vector que yo estoy poniendo ahí. Vamos a suponer que dado ese vector U, que yo tengo acá, yo quiero hacer un medio de U. Entonces, ¿cómo voy a hacer ese medio de U? Bueno, voy a tomar la mitad de U. Así defino el producto de un número por un vector. Voy a tomar otro vector distinto. A ese no lo quiero tomar. Vamos a sacarlo porque este se infiltró. No quería tomar este. Vamos a tomar otro vector. Vamos a ver este vector que tengo acá. Y no me gusta ese color. Bueno. Ahí estamos, ¿sí? No me gusta mucho este color así que lo vamos a volver al negro, ¿sí? Este vector. ¿Qué pasa si a mí me piden, ese vector que está ahí, me piden 4U? ¿Qué pasaría? ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a agarrar y voy a poner 4 veces el vector U,
¿sí? 2, 3, 4. Resulta que, voy a elegir otro color este que tengo acá. Si yo quiero ver cuánto me da 4U, me daría todo eso que está ahí. No sé si entienden la operación desde el punto de vista gráfico, si no, me dicen y hago alguna aclaración. Perfecto. ¿Qué es lo que me está pasando a mí cuando yo multiplico un número por un vector? Fíjense que en este caso, yo multiplico un número por un vector y ¿qué obtengo? Una naranja, un perro, una Otro circunferencia. vector. Otro vector. Otro vector. Eso es lo primero que hay que ver. Que dijimos que la suma, no sé si lo había dicho, pero si no lo repito ahora, que la suma de vectores es una operación cerrada. ¿Qué quiere decir que es cerrada? Como la suma de complejos. Ahora cuando vean con Matías complejos el jueves, van a ver que son operaciones cerradas. ¿A qué me refiero con cerradas? Bueno, que si sumo dos vectores, obtengo otro vector. Si multiplico un número por un vector, obtengo otro vector. En definitiva, cuando yo escribo, vuelvo acá, dijimos que esto es el producto de un real por un vector. Bueno, cuando yo escribo 2 por b, ¿qué estoy queriendo poner acá en 2 por b? B más b. B más b me da 2b. Y cuando yo ponía en el caso de el vector ese chiquitito que recién les mostré en el GeoGebra, 4u, ¿qué estaba queriendo poner? U más U más U más U. En definitiva, por eso me da un vector, porque el producto de un número por un vector es como una especie de suma, ¿sí?, del vector varias veces, tantas veces como yo tenga el número k. También podría tener un medio de u, bueno, ahí ya sería un poco más difícil de interpretar, pero en definitiva, lo que yo hago es obtener otro vector. O sea que el producto de un real por un vector, o sea, el producto de un número por un vector, me da otro vector. Vamos a ver qué características tiene ese vector. Vamos a volver para que lo miremos. O sea, el u era este que iba de A y B. Todo el otro era 4u. Yo voy sacando algunas cosas, voy a dejar el u y voy a hacer directamente el 4u. El u está abajo ahora, negrito, y este está en un color medio naranja amarronado, ahí. El u y el b, ¿sí? O sea, por ejemplo, 4u me dio ese nuevo vector b, porque dijimos que el producto de un número por un vector me da otro vector. Ahora, ese otro vector, resultado de ese producto de número y vector, ¿qué características tiene respecto al vector que yo tengo? ¿Qué Tiene diré? misma Sí, tiene misma dirección y sentido, pero aumenta el módulo. correcto. Aumenta el módulo. ¿Todos entendieron eso? Si hay alguien que no lo entendió, se repite. Lo que estoy viendo, que eso es lo que quiero teorizar, a partir de ese ejemplo que vieron, que si yo tengo un vector b, el k por b, va a tener la misma dirección que el vector b. Ustedes dirán, pero ¿cómo la misma dirección? Dijimos dirección y sentido, no dijimos dirección solamente. Recién dijimos que el K por B va a tener la misma dirección que B. Y el compañero recién me dijo dirección y sentido, pero yo no puse la palabra sentido. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a mirar otra vez el GeoGebra. Vamos a volver a ver que yo tengo U. Si en vez de tener, bueno, los vectores de porquería, vamos a sacar, ahí estamos. Si ahí tengo U, como tenía antes. ¿Qué pasa si en vez de tener 4u, como tuve hasta recién, quiero hacer menos 4u? Yo sé, Cambian sentido. correcto, quiere decir que el menos 4u va a estar para el otro lado. Ahí. Entonces va a seguir teniendo la misma dirección,
pero, muy bien Emiliano, muy bien la compañera que lo dijo recién, va a tener distinto sentido. Entonces, cuando volvamos acá a escribir, el producto de un real por un vector, vamos a tener como primera medida, vamos a hacer una viñetita, ya salieron las viñetitas, va a tener la misma dirección que B, ¿sí? Va a tener el mismo sentido que B si el número K es positivo. Y si no, va a tener el sentido contrario si K es negativo. Vamos a poner todo en negrita. Y este vector B es un vector. Lo vamos a aclarar. Y este número K es un número. Todos los K los vamos a poner así. Entonces, vamos a tener la misma dirección que el vector que yo tengo antes de multiplicarlo por K, la misma dirección, pero el sentido va a variar de acuerdo al numerito K. Perfecto. Y nos quedaría ver el módulo de K por B. ¿Qué módulo va a tener K por B? Vamos a volver al GeoGebra. Voy a hacer un vector de otro color. Vamos a hacer en el vector, bueno, se me quedó en azul. Ahí tengo este que está acá en el nuevo W. Ahí estamos. Vamos a hacer de otro color. Ahí tiene un micrófono abierto, chicos. Entonces, el que va de A a B es U. El que va de A a D es 4U. Y el que va desde A hasta C es menos 4U. ¿Qué pasa con el módulo de U si yo lo multiplico por 4? El resultado de 4U, ¿qué va a pasar con el módulo? Se va a multiplicar por 4. Se va a multiplicar por 4. Y en el caso de tener menos 4U, ¿qué pasa con el módulo de U? También Va se para abajo. multiplica por 4, pero cambia el sentido. Que el sentido, pero el módulo sigue siendo el multiplicado por 4. Entonces, ¿cómo lo vamos a escribir a esto? ¿Sí? El módulo va a ser igual, y lo vamos a poner así, a valor absoluto de K, porque el K va a ser siempre positivo, ¿sí? Por el valor de ese vector B que yo tenía ahí. Te quiere poner el B. Ahí estamos. No sé si entienden el producto, el tema producto real por un vector. O sea, dado un vector B, el K por B va a ser otro vector que va a tener la misma dirección que B. El sentido va a ser el mismo si K es positivo o distinto si K es negativo, o sea, sentido contrario al vector B. Y el módulo va a ser igual a el valor absoluto de K, ya sea positivo o negativo, me queda siempre positivo, por B. Esa es la definición de producto de un real por un vector. Ahora bien, esta operación me da algo interesante. ¿Qué es lo que me da? Vamos a suponer, vamos a borrar, y no es más que un suponer, que yo tenía, ahí estoy, bien, yo tenía K por B, ¿sí? Y esto, obviamente, el resultado de K por B me da un vector, vamos a llamarlo U, vector. Aparte de ver todo esto, ¿sí? Que el U va a tener la misma dirección que B, que U va a tener el sentido del signo de K, positivo, negativo, o sea, irá al mismo sentido si K positivo, distintos sentidos si K es negativo, y el módulo de U va a ser el valor absoluto de K por el módulo de B. Eso es lo que acabamos de aclarar y eso es lo que tienen en el apunte. Ahora, puedo ver algo más geométricamente con esto. ¿Qué va a pasar? Bueno, no le respondo nada, gorda. Micrófono abierto, chicos, ¿eh?
Bien, vamos a volver con este vector u, que no sé si ustedes lo ven, ahora creo que sí. Vamos a volver con este vector u. ¿Qué pasaría? Vamos a suponer que yo hago otro vector por acá. No, ese no me gusta. Esperen que voy a ver otro. Profe, ¿Acá? Sí. me acabo de unir, no entiendo mucho lo que estabas hablando recién. Lo que pasa es que estamos, ¿te acordás que empezábamos a las 7 hoy si podíamos? En todo caso, después, cuando termina la clase, lo repetimos. Puede ser, así no vuelvo con el tema. Lo que estoy viendo, Ok. sucintamente, para que puedas seguirla, es, vuelvo acá, es qué sucede con el producto de un real por un vector. O sea, cuando yo multiplico un número por un vector. La clase pasada lo que vimos es cómo sumar dos vectores. Chicos, hay un micrófono abierto. Y hay otro que hace ruido. Entonces, producto de un real por un vector. ¿Sí? O sea, es un número por un vector. Lo que me da como resultado es otro vector. ¿Qué características tiene ese otro vector? Lo repetimos muy rápido y de paso vuelvo. ¿Sí? Si vos a este vector lo multiplicás por 2, eso fue lo primero que yo dije, ¿qué voy a tener? Voy a tener este mismo vector 2 veces. Entonces, este nuevo vector, que es 2 veces u, va a tener la misma dirección que el vector u. El sentido va a ser el mismo si el número es positivo. O sea, el número al que multiplico a u es positivo y va a ser de distintos sentidos si lo multiplico por un número negativo. Y el módulo del nuevo vector es el numerito multiplicado por el módulo de u. Lo dije muy rápido, no sé si pudiste entender algo. Sí, sí, entendí. Ah, bien, si no después de la clase lo vemos. Está. Hay un micrófono que está haciendo ruido, ¿no? Les aclaro, por las dudas para que lo desconecten. Bien, voy a volver con esto entonces. Quedábamos así. Estoy teniendo todos estos vectores, voy a poner uno más. Ahí tenemos otro. Vamos a poner otro más. Por acá. Ahí está. Bien. Y vamos a poner otro más chiquito. Más chiquito. Y vamos a poner otro vector. Bueno, vamos a dejarlo acá. Todos esos vectores que ustedes están viendo ahí. Que siempre se me escapa algún vector que no tiene que ir. Todos esos vectores, pregunto, ¿cómo son? ¿Cómo los ven ustedes? Paralelos. Todos paralelos, exactamente. Menos el último igual. El más grande no es paralelo. Este no es paralelo. No. ¿Seguro? Ah, Sí. no es Sí, paralelo. sí, 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 va paralelo. Sí, es paralelo. No, no No es son paralelo. paralelos, Tienes no es razón. paralelo. Tienes razón, no es paralelo. Ahí tampoco es paralelo. no. No, Y es que aunque lo muevas no va a cambiar. Pues aunque lo mueva, por más que haga lo que haga, está bien. Ya que este lo sacamos. Pero todos los otros son paralelos, ¿sí? Todos los otros no tengo problema en ver que son paralelos. Voy a ver si puedo hacer uno más grande. A ver qué onda con este nuevo vector. Bueno, estoy muy con GeoGebra, estoy medio... Creo que lo voy a hacer más acá. Vamos a hacer uno más grandecito, a ver si qué sucede, si es o no paralelo. ¿Y cómo es? El A respecto al B, corta respecto... Son Ahora sí. todos paralelos. Perfecto. Entonces, la pregunta mía es, fíjense si miran este y miran este otro. ¿Qué diferencia hay? Son paralelos. Recuerden que nosotros trabajamos con vectores libres. Entonces yo podría, si quisiera, este vector B, ponerlo acá. El que está en verde. Claro. Y este W que tengo acá, lo podría poner, a ver,
Ahí. Le voy a cambiar el color. Le voy a cambiar el color a este para que se vea distinto. Azul, no, azul ya tengo. Ahí estamos, ese color. Fíjense, lo que hice fue, este vector lo puse acá, este vector lo puse acá. ¿Qué estoy viendo acá? Bueno, lo que estoy viendo que U, o sea, es la mitad de B. No sé si lo alcanzan a ver a eso. Sí. Sí. Que U es la mitad de B. Estoy O B, viendo... W. Correcto. Este A que está por acá arriba, no sé cuántas veces, pero creo que este A es 5 veces la medida de U, más o menos 1, 2, 3, 4, 5. Sí. Bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este vector B, vamos a utilizar el entorno gráfico, vamos a ir a acá. Ahora sí voy a poder escribir. Estamos mirando lo mismo que estábamos viendo antes, aunque no se ve muy bien. Pero yo, ¿qué podría escribir acá? Podría escribir, por ejemplo, que U, o que B, Profe, está el GeoGebra puesto. ¿se ve que yo escribo o no? No, No, No. no. no se ve que No, escribo. no. Entonces aguárdenme que ahora ya lo van a ver. Disculpen, sí, avísenme porque se me pasa. Ya no lo encuentro. ¿Ahora? Ahora está el Paint, pero con el GeoGebra, con lo que teníamos. Sí, ahora sí. Ahora sí. Y eso es lo que yo estaba haciendo ahora. Lo que yo puedo decir es que V corta, ¿sí?, es 2 veces el vector U. ¿Está bien? Podría decir que este vector B larga, todos estos tendrían que tener una rayita acá, si pongo vector, que el GeoGebra no lo pone, pero yo lo tendría que poner. Que el vector B larga de burro, no B corta de vaca, va a ser más o menos la mitad del U. Podría poner que este vector A, que está acá, si acá tengo 1, acá tengo más o menos 1, 2, 3, 4, 5. Puedo decir que el vector A es igual a 5 veces U. Bien, y así puedo estar todo el día relacionando vectores que son paralelos. Pero fíjense lo que yo acabo de escribir acá. Estoy escribiendo una operación que es la que estábamos analizando recién. O sea, 2 por U es el número 2 por el vector U. Es el producto de un número real por un vector. Entonces, siempre que vea la operación producto de un número real por un vector, estoy hablando de que U y B van a ser paralelos. En este caso, o sea, la forma, la expresión matemática para representar simbólicamente digamos, que los vectores son paralelos es escribir el producto de un número real por un vector. Espero se entienda. Entonces, si yo digo acá que U es igual a K por B, lo que estoy diciendo, en este caso, esto implica decir, está mal puesto así, pero lo pongo de esta manera, que U es paralelo, al vector B. Vamos a poner, bien, ahí estamos. Esta es una relación entre los vectores paralelos. En realidad yo la puse al revés porque se las hice ver al revés. Pero la propiedad correctamente escrita, y ahora la voy a escribir correctamente, dice lo siguiente, que si yo tengo un vector U que es paralelo, tendría que poner los simbolitos, a otro vector B, entonces se van a verificar 2 cosas. La primera, que yo puedo escribir a U como un número por B. Eso es lo primero que yo puedo ver. Puedo escribir a U
igual a K por B con K distinto de 0, porque si no tendría vectores nulos, ¿sí? Donde K puede ser positivo o negativo. Si K es positivo, ¿sí? Entonces U y B van a tener el mismo sentido. Si U es negativo, U y B van a tener distintos sentidos. También sé que, como son paralelos, la dirección de U y la dirección de B va a ser la misma. Y los módulos, que ahí viene la segunda parte de la propiedad, voy a decir que el módulo de U, va a ser igual al número, perdón, dijimos al valor absoluto de K, porque si K llegara a ser negativo no me va a servir, por el módulo de B. Muy importante analizar bien esta propiedad. Acá este K es un numerito, ¿sí? Entonces, como K es un numerito, no puedo decir módulo, sino valor absoluto. Correctamente leída bien esta parte de la relación, es que el módulo de U es igual al valor absoluto de K por el módulo de B. En definitiva, todos los elementos son módulos, o sea, son todos números, porque el módulo de un vector me da un número porque es la medida, es lo que mide y eso es cuantificable. Esta propiedad es muy, muy importante. Bien. Profe, ¿Sí? en la parte de arriba, que dice el módulo va a ser igual al valor absoluto de K por B, ¿ahí también tendría que ser el valor absoluto de B? ¿O no? Como digo módulo, Ah, ya está aclarado ahí. digo, el módulo de K por B, me refiero a que ya es como que va a ser igual a... Sí, acá habría que poner módulo, porque el módulo estoy diciendo ahí, tenés razón, sí, sí, sí. El módulo, digo, K por B, el módulo de K por B, al revés, tendría que estar, va a ser igual a valor absoluto de K por módulo de B. Lo voy a poner en palabras de B. Lo voy a poner así, así queda bien. Gracias por la aclaración, que si no estaba mal redactado. De todas Profe, maneras, en el apunte está bien escrito, yo lo dije bien. Lo que pasa es que la compañera detectó que dije una cosa correctamente y ahí estaba mal. Es importante lo que ella me marcó. Sí, discúlpame. No, porque abajo está escrito de una forma y digo, y arriba entonces, ¿cómo? Claro, era? no tenía sentido. Sí, 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 lo dije bien antes, lo que pasa es que en el apuro lo escribí mal, pero está bien, así lo aclaramos, está bueno eso. Sí, perdón, alguien más quería preguntar algo. sí, profe, ¿K pertenece a los reales o K Sí, pertenece a los reales distinto de 0? K pertenece a los reales, porque de todas maneras si K es 0, el vector B me va a dar el vector nulo, y el vector nulo no tiene, o sea, acomoda su dirección, dijimos, o vamos a tomar que la dirección del vector nulo, que es un punto, es la nada, va a tener la misma dirección que el vector al cual esté asociado en su operación. Así que K también podría ser 0. Lo que pasa es que si K llega a ser 0, tengo el vector nulo y no lo voy a poder comparar con nada. Gracias, profe. No, de nada. Pregunten todo lo que quieran. De todas maneras, hay otra operación que vamos a ver, esto lo voy a poner más arriba, una operación más o menos de este tipo. ¿Qué pasa si yo tengo esta operación? Acá tengo el producto de un, vamos a ponerle otro nombre, vamos a ponerle W. Vamos a suponer que el vector W es -1, el número real -1 por el vector B. ¿Cómo serán B y W? Y van a tener la misma dirección y van a tener Distinto sentido. distinto sentido. ¿Por qué? Porque tengo el -1 acá. ¿Sí? Me va a variar el sentido. Pero los módulos, ¿cómo van a ser? Iguales. Opuestos. Iguales. No, los módulos no Módulos pueden- iguales. Los módulos iguales, porque si hago el módulo de W, el valor absoluto de 1 me da 1. Si yo lo aplico de acuerdo a esta fórmula, que ahora voy a hacer ya mismo, esta no es,
el módulo de W, bien, va a ser igual al valor absoluto del número. El valor absoluto del número es 1. 1 por cualquier número me da cualquier número. O sea que acá voy a tener, con esta operación, lo que voy a ver es que tengo la misma dirección, el mismo módulo y distinto sentido. Vuelvo al GeoGebra. No, este no es GeoGebra. Ese es el que se usaba para la resta de vectores, ¿no? Exactamente, ¿cómo se llamaban esos vectores? Opuestos. Opuestos. Fíjense que si yo a U le asocio otro vector, ¿sí? Otro vector que tenga la misma dirección, el sentido opuesto y el mismo módulo, ahí estoy definiendo lo que es un vector opuesto. O sea, U y B son opuestos. Y esto que está acá, esta escritura que yo tengo ahí, o escritura no, esa gráfica que yo tengo ahí, ¿cómo la puedo representar? ¿Cómo la puedo escribir? Ahí la vamos a volver a mirar, ¿sí? Yo podría decir que esto es que U, o que B, es igual a menos U. O sea, con esto estoy poniendo que el vector B es el opuesto de U. Y en realidad, esto que son vectores opuestos, es lo mismo que ponerlo así. Número real menos 1 por U. Los vectores siguen siendo paralelos, ¿sí? O colineales. Recuerden que dos vectores son paralelos si tienen la misma dirección, ¿sí? Pueden estar en la misma recta en el caso de estar en la misma recta de acción, ¿sí? Tienen la misma dirección también, y se dicen colineales, pero como los vectores son libres, este vector que yo tengo acá lo podría tener acá, ¿sí? Ese vector de ahí lo podría tener ahí, el verdecito lo podría tener acá, y sería el mismo vector, ¿tá? O sea que el hecho de que sean colineales yo directamente los tomo como paralelos. Entonces, el producto de un real por un vector, ¿para qué me sirve? Es una operación importante, la estuvimos analizando, y lo que vimos de esta operación es que lo que me determinan son vectores paralelos. Pero también veo que se puede explicar simbológicamente, ¿sí?, los vectores opuestos, ¿sí?, la operación de los vectores opuestos. Y recordando que siempre que los vectores sean paralelos van a tener la misma dirección. El sentido puede cambiar y el módulo obviamente también. Ahora, si tienen las tres cosas iguales, se trata del mismo vector. Si no hay preguntas, continuamos. Todo esto está en el apunte. Bien. Vamos a ver ahora, vamos a salir un poco de las gráficas y vamos a ver componentes de un vector. ¿Qué son las componentes de un vector? ¿Cómo se trabajan? Y demás. Nosotros ya habíamos dicho que íbamos a ver dos tipos de vectores. Vectores en el plano y vectores en el espacio. Vamos a empezar viendo vectores en el plano. Aunque los trabajemos en el espacio, lo que vamos a hacer es hacer gráficas en el plano. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, las gráficas van a ser explicativas, ¿sí? Van a ser para darme cuenta. Yo no les voy a tomar problemas para que grafiquen vectores. No se los voy a tomar. Sí problemas donde tengan que hacer cálculos simbólicos, o sea, cuentitas o escritura o deducciones, pero no gráficas. Las gráficas sí las van a tener que hacer, pero muy en borrador, como las que yo hago en el Paint, que son horribles, pero la cosa es para tener una guía, ¿sí?, un modelo para poder resolver los problemas. Entonces, vamos a empezar con los vectores en el plano. Primero que nada, ustedes saben que todo vector tiene un punto inicial y un punto terminal. Eso, ustedes ya lo habíamos visto el primer día. Creo que están viendo GeoGebra, ¿no? Sí. Ahí está, si no ahora lo están viendo seguro. Entonces, vamos a hacer que este vector crezca un poquito. Vamos a hacer uno nuevo. Ya ese vector ya me cansó. Entonces, vamos a hacer un nuevo vector. Fíjense, yo voy a poner el punto
inicial y el punto terminal. Si yo hago coincidir el punto inicial del vector en algo que se llama un sistema cartesiano ortogonal, en el plano. ¿Qué es un sistema cartesiano ortogonal? Bueno, voy a tener en este sistema dos ejes, así como lo muestra el GeoGebra, tal vez ustedes ya lo vieron algo en la escuela secundaria o trabajaron. Un eje, que es el eje X, que se llama el eje de las abscisas, y este otro eje, que es el eje Y, normalmente le ponemos XY, podríamos ponerle otras variables, que es el eje de las ordenadas. Bueno, ustedes hacen análisis conmigo, así que ya esto lo saben bien. Entonces, en este sistema cartesiano ortogonal, lo que yo hago es ubicar la gráfica de mi vector. Voy a coincidir el punto inicial o el punto de aplicación en el origen, el punto terminal donde quede. Y lo que voy a hacer, voy a proyectar el punto terminal en el eje X de manera perpendicular. Por ejemplo, acá termina y voy a trazar desde el punto terminal una perpendicular al eje X y otra perpendicular al eje Y. Y voy a medir, ¿sí?, la distancia que hay en el eje X entre el punto de aplicación del vector y este nuevo punto que me dio con el trabajo entre el punto terminal y las proyecciones perpendiculares sobre cada uno de estos ejes. Eso que tengo ahí, lo vamos a ver un poquito más acá, aguarden un segundo, creo que están viendo lo mismo en Paint ahora. Bueno, esto que yo hice Estamos acá, en GeoGebra, profe. ¿siguen con el GeoGebra? Ahora, mirá que estoy en el Paint, ¿eh? ¿Ven el Paint o no? No, sí, GeoGebra. ¿Esto es GeoGebra, no es Paint? ¿Qué estoy haciendo? Se ve todavía el GeoGebra. ¿Y ahora? Ahora Ahí sí. está, profe. Ahora sí, bueno. Ahí estamos. Como son iguales, tocaba un botón y me quedaba, ustedes seguían, o sea, le seguía poniendo el GeoGebra y yo veía esto. Bien, si hasta acá se entendió este tema, ¿sí?, de cómo voy a hacer las proyecciones, entonces, haciendo esto gráficamente, voy a medir cuánto hay desde el origen hasta acá. Acá fíjense que tengo 5 unidades. Y de acá a acá tengo 4 unidades. Entonces, este vector U lo voy a escribir mediante un par ordenado, justamente es un vector que está en el plano, que va a ser el 5, 4. Quiere decir que voy a tener a estos dos numeritos, se los llaman componentes del vector. El 5 se denomina primera componente o componente asociada al eje X, y el 4 se denomina segunda componente del vector o componente asociada al eje Y. Nosotros le vamos a decir primera y segunda componente. ¿De dónde surgen estas componentes? Repetimos, es proyectar el punto terminal o bajar una perpendicular, un segmento perpendicular, desde el punto terminal hasta el eje X, y otro que forma una perpendicular desde el punto terminal del vector hasta el eje Y, y medir esos valores. Y ahí obtengo las componentes de un vector. Y acá estamos relacionando el entorno gráfico del vector, lo que estábamos viendo hasta ahora, que eran los vectores desde el punto de vista gráfico, los vectores que se llaman geométricos, porque los vemos gráficamente, y ahora ya le estamos dando una entidad numérica. Este tipo de vectores, cuando yo lo quiera generalizar, ¿sí?, si yo no tuviera numeritos y sacara todo esto, ¿sí?, y sacara todo esto que tengo acá, y ustedes acá no vieran este número, y fuera un número general, decir, bueno, mido acá y tengo un número x1, y mido acá y tengo un número y1. Entonces voy a decir que el vector u tiene componentes x1 y 1. ¿Sí? Ahí lo tengo.
También podría decir, en vez de x1 y 1, podría decir que acá tengo x y acá tengo y. Entonces acá ¿Es pondría lo mismo, profe? x. Da lo mismo, sí, sí, da lo mismo. En este caso x y representarían dos números, ¿sí? Lo mismo que x1 y 1. Tendría que medir, de acuerdo al vector que tenga, voy a tener siempre dos componentes. Le vamos a poner x1 y 1 para que lo particularizamos como las funciones. O sea, esto es una... Pero puede aparecer en algunos libros de x y, como el nombre de los ejes. Yo trato de no ponerle los nombres de los ejes, dejar x y en los ejes y después llamar x1 y 1, x2 y 2, etcétera, etcétera. A ver, me están escribiendo en el chat. Ahí estamos. Me decían que veían. Bien. Si esto se entendió, continuamos. Además, este punto B yo puedo poner que es x1 y 1. Y acá ya estamos cambiando un poco la denominación de todo lo que tenía hasta el momento. ¿Por qué? Espero que me ayude este lo pueda hacer. Wow, se me fuimos mucho, ¿no? Ahí estamos. ¿Qué decíamos? Esto medía 5, habíamos dicho antes. 5. Esto mide 4. Entonces, lo que vamos a tener que ese punto terminal B del vector, este punto terminal del vector, va a ser el 5, 4. Ese es el punto terminal. Y ahí estamos viendo cómo escribir un punto. Un punto en el plano lo vamos a escribir con una letra mayúscula, como está B acá, como lo hace el GeoGebra. El U acá hay que ponerlo así. Y no le vamos a poner igual y pongo 5, 4. Ahí me estoy refiriendo a un lugar del plano que es un punto. Cuando ponga el vector U, voy a poner así, igual 5, 4, y lo vamos a escribir en el papel con una rayita arriba. Lo van a ver con negrita en los apuntes o en los libros. Quiero que vean bien la diferencia. Fíjense que este vector tuvo su punto inicial en el origen de coordenadas. O sea, el punto inicial está en el origen de coordenadas. Todo vector que tiene su punto inicial en el origen de coordenadas se llama vector posición, porque justamente el origen me permite darle una posición, o darle una entidad, o darle un lugar en el plano donde digo, bueno, empiezo del 0, 0. Esto que está acá es el origen, se suele simbolizar con la letra O, que es la intersección de los ejes cartesianos, que sería punto O, no es un 0 ese que puse acá, sino que es el punto O, ¿sí? La letra O, mayúscula, y no en negrita, porque es un punto, no pongo igual 0, 0. Todos los vectores posición, o sea, todos los vectores que tienen su punto inicial en el origen de coordenadas, el punto terminal del vector va a coincidir, las coordenadas, esto se llaman coordenadas del punto B, 5, 4. Las coordenadas del punto terminal van a coincidir numéricamente con las componentes del vector. Fíjense que geométricamente son dos cosas distintas, ahí no me puedo confundir. O sea, que yo diga, el punto P, 5, 4, eso es un punto. ¿Sí? Y si es un vector posición que termina en el punto P, bueno, el vector posición va a tener de componente 5, 4, pero van a ser dos cosas distintas. Eso lo tienen que tener claro para que podamos seguir trabajando. Bien. Vamos a ver ahora si esto se entendió, igualdad de vectores. Y voy a Repite ir... rápido, profe, lo de, perdón, lo del, del origen de coordenadas. Bien. Todo vector, ¿sí? ¿Qué es un vector posición? Así se llama. El vector posición es un vector... Profe, perdón, no se ve. Gracias, y avísenme, porque yo me cuelgo. Disculpe. Yo paso derecho como... Gracias, porque me olvido, perdónenme. Entonces, el vector posición es un vector tal que su
punto de aplicación, o sea, su punto inicial, se encuentra en el origen de coordenadas. De todas maneras, esto está escrito en el apunte. Si me voy a otro pane, ahí están viendo este que estábamos viendo recién. Lo voy a cambiar un poquito. Vamos a ver otro, ¿no? Ahí tenemos uno nuevo, creo que se está viendo. Vamos a hacer un eje Y, o sea, vamos a traer un eje cartesiano. A esto ustedes ya saben por análisis matemático que lo llamamos eje X, eje Y. No vamos a representar funciones ni números reales, pero si yo tengo acá este vector, esperen que lo vamos a hacer más lindo. Ahí está el vector. Lo vamos a hacer acá. Entonces, el punto, este es el origen, que es el punto inicial, y vamos a suponer que tenemos, el vector lo vamos a poner bien, lo vamos a generalizar, y esto es, como dijimos antes, x1 y 1. Entonces, este punto P va a ser x1, no le pongo igual porque son las coordenadas de un punto, y el vector, como este es un vector posición, porque está en el origen, si se llamara B, el vector tendría componentes x1 y 1. Ahora bien, definido esto, vamos a ver, vamos a analizar, y vamos a ver entre todos, cuándo dos vectores son iguales. ¿Sí? ¿Cuándo dos vectores son iguales? Bueno, nosotros vimos gráficamente que dos vectores eran iguales cuando tenían la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo. Vamos a ir a este GeoGebra, vamos a sacar este vector y vamos a empezar con uno nuevo. Por ejemplo, les vamos a hacer un vector, este vector, que va de acá a ahí. Y vamos a poner este vector que viene de acá a acá. El U y el B. ¿Cómo son esos vectores? Iguales. Son iguales, sí. Si era un poquito más grande uno, ya serían paralelos. Pero ahí son iguales. ¿Por qué? Tienen la misma dirección, tienen el mismo sentido, tienen el mismo módulo. O sea que U es igual a B. Eso era una definición gráfica, una definición geométrica de igualdad de vectores. Ahora, analíticamente, vamos a ver cuál es la definición. Fíjense, si yo hago ese trabajo que hicimos antes, para ver las componentes, voy a ver que la componente, primera componente o componente respecto al eje X mide 3. La segunda componente mide 2. Esto quiere decir que el vector U, vamos a escribir acá, es de componente 3, 2. Ok, me estoy equivocando. Ok. Cancelamos. No me dio 3, 2, lo voy a escribir de vuelta. Ahí estamos, ahí tengo el vector U. Este es el 3, 2. El vector U, 3, 2. Y el punto B también es 3, 2, ¿sí? Pero no le pongo el igual como dijimos antes. Ahora, ¿qué tendría que pasar para que este vector sea igual a este vector? Sin decir que tiene que tener el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. ¿Qué pasaría con esta componente si yo ahora le pusiera los ejes acá a este vector? Vamos a hacer de cuenta que este vector tiene el eje X acá, el eje Y ahí y el eje X acá. Mi pregunta es, ¿qué pasaría con esto? ¿Qué pasaría con esto y con esto, con esto y con esto? ¿Qué pasaría con la primera componente de mi vector? No, 3. Es igual, la misma situación. Exactamente, o sea,
o sea, los vectores son iguales, y la primera componente de este mide 3. Y si yo acá pusiera una especie de origen, la primera componente de mi vector también valdría 3. Y acá este vale 2. La segunda componente de mi vector valdría 2. Bueno, esto me da a mí la posibilidad de escribir lo siguiente. Que si yo tengo un vector U, como el que tenía recién ahí, de componentes U sub 1, U sub 2, en el plano, por eso tiene dos componentes, y un vector B de componentes B sub 1, B sub 2, voy a establecer, dados estos dos vectores, ¿cuándo el U va a ser igual al B? ¿Cuándo voy a tener que el U va a ser igual al B? Bueno, el U va a ser igual al B cuando U sub 1 sea igual a B sub 1 y cuando U sub 2 sea igual a B sub 2. O sea, cuando la primera componente del primer vector, esta que es U sub 1, que no puedo marcar y estoy marcando, sea igual a B1. Y cuando la segunda componente de mi vector sea igual a la segunda componente de mi vector. Necesito poner esta en rojo para que sean iguales. En el apunte digo que dos vectores son iguales cuando sus componentes homólogas lo son. O sea, ¿a qué me refiero con componentes homólogas? Homólogas, ¿qué quiere decir? Homo quiere decir igual, con H. Y loga, logos o loga, homóloga, homólogos, logo quiere decir razón, que tienen la misma razón, o sea, que tienen la misma esencia, que están en el mismo lugar. Entonces, por eso voy a decir que se va a dar esta igualdad siempre y cuando, siempre que U sub 1 sea igual a B sub 1 y U sub 2 sea igual a B sub 2. Obviamente, tengo que mirar una cosa que ahí no lo puedo poner en negrita. O sea, cuando las componentes sean exactamente iguales, la misma posición entre uno y otro vector, voy a decir que los vectores son iguales. Ahora tenemos dos conceptos de igualdad de vectores. Uno, dado geométricamente, el mismo módulo, la misma dirección, el mismo sentido, y otro desde el punto de vista analítico, ¿sí? De los vectores expresados por medio de sus componentes, de las componentes de un vector. Todo esto está escrito en el apunte, chicos, ¿eh? Así que después, si quieren, lo pueden leer o mirar la grabación. Por otra parte, habiendo visto esto, ¿sí? De la igualdad de vectores, vamos a ver algo de las operaciones. Voy a ir con algo. Antes de seguir, quedó claro lo de lo que es un vector, qué es un vector posición, no de lo que es, sino qué es un vector posición. Es un vector que tiene su punto de aplicación en el origen de coordenadas. Y además de eso, puedo decir más cosas respecto al vector posición. Las coordenadas del punto terminal del vector posición van a coincidir con las componentes del vector. Eso lo estuvimos viendo recién. Bien, estamos hablando de que estos vectores que tienen dos componentes son vectores, el U y el B, son vectores en el plano, ¿sí? Porque los estamos viendo proyectados sobre un plano cartesiano XY. Cuando los vectores estén en el plano, vamos a decir que los vectores pertenecen a R2 o que están en B sub 2, ¿sí? O que están en el plano directamente. Pero estos símbolos a mí me van a dar la pauta que yo voy a estar trabajando con vectores en el plano. Bien. Vamos a ver qué pasa ahora con la suma de vectores. Con la suma de vectores en forma analítica. Vamos a ir para eso al GeoGebra. A ver,
Esta deducción está hecha en el apunte, no sé, creo que no se ve muy bien, pero de todas maneras no se las voy a tomar. Me interesa que la entiendan para ver cómo se hace. Vamos a suponer que tengo este vector, un vector color verde que se llama U, que empieza en A y termina en B. En realidad A es el origen de coordenadas. Y tengo otro vector, también en el origen, y le vamos a cambiar el color a este vector. Voy a poner un colorcito para hacerlo distinto, un color azul. El color U, el vector U, que es verde, y el vector B, que es azul. Si yo los quiero sumar, aguárdenme un poquito, vamos a hacerlo un poquito más grande, lo vamos a hacer el vector azul. O sea, el vector B corta lo vamos a hacer un poco más grande. Si yo quisiera sumar los vectores, ¿cómo hacía? Bueno, gráficamente tenía un método para hacerlo y lo vamos a ver si lo pueden ver ahora o visualizar con el GeoGebra, si es que están viendo el GeoGebra, capaz que me fui para otro lado. Sí. Sí, se ve. Bien. Entonces, ya vi que no gritaba ninguno ni protestaba nadie, digo, entonces debo estar bien, pero por la duda pregunté. Ahora digo, el vector U, ¿qué componentes tiene? 4 y 2. El vector U tiene 4 y 2. Ok, ahí vamos. El vector U tiene 4 y 2, lo voy a poner por ahí, después cualquier cosa lo corro. Y el vector B, 1 y 5. 1 y 5. ¿Todos entienden eso? Que el vector U tiene 2 y 4 y el vector B tiene 1 y 5. Perfecto, ahí andamos. Bueno, vamos a hacer la suma. Quiero sumar U más B. ¿Qué sucedía? ¿Qué era lo que hacíamos? Bueno, por el extremo, por el punto terminal de U, ponía un vector B. O sea que lo que voy a hacer ahora acá, voy a poner el vector B con el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido que tenía, y lo vamos a poner en color azul. Se trata del mismo vector, o sea, por el punto terminal de U, pongo con la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo, lo pongo a B. Y el vector suma, vamos a cambiarle el color, y el vector suma va a ser el punto inicial de U con el punto terminal de B. Yo creo que eso hasta ahí se entiende. Bien, voy a prescindir, ya que B, este que dice acá W en realidad es B, ¿sí? Porque es el mismo, B y W son iguales. Ya que este me está molestando, ¿sí? Lo puedo dejar, vamos a ocultar un poquito, vamos a ocultar el punto C. Esa sería la suma. Mi pregunta es, este nuevo vector que acá llaman A, que es la suma entre U y B o W, que eran iguales, ¿qué componentes tiene? La suma de las componentes de los otros. ¿Se ve eso? Si yo es como si hubiese desplazado el eje cartesiano, el punto de origen a donde está el punto B. Claro, pero sigue estando en el origen. Sigue estando, por supuesto, sí, sí. Ajá, bien. Quiero que vean eso porque eso es importante. Perfecto. Entonces, ¿cómo? Que digamos, es la suma de los componentes. Exactamente, claro. Es la suma de las componentes. Vamos a ver ahora si están viendo lo mismo acá en el Paint. ¿Qué pasa? Fíjense, acá yo tengo, de acá a acá, tengo 4 unidades. De acá a acá tengo una unidad más. 4 y 1. Me da 5. La primera componente de mi vector A. Wow, qué coma horrible. Ahí estamos, coma. Y acá, si yo miro en I, para ver las componentes de mi nuevo vector, fíjense que hasta acá tengo 2, y de acá a acá tengo 5, con lo que esto me da 7. Y fíjense, se ve gráficamente que el vector suma, para sumar dos vectores, en forma gráfica ya lo habíamos definido. ¿Qué pasaría en forma analítica? Bueno, en forma analítica,
El vector suma es la suma de las componentes homólogas de los vectores. O sea, ¿cómo lo escribo esto yo? Digamos, de acuerdo a los vectores u y b. Si quisiera sumar vectores, y vamos a suponer que el u y el b tienen estas componentes, iguales que las que tengo ahí arriba, y yo quisiera sumar u más b, ¿qué haría? X1 y 1 más X2 y 2, ¿esto a qué va a ser igual? X1 más X2, y 1 más 2. Exactamente. X1 más X2 y 1 más Y2. O sea que sería la suma de las componentes homólogas. Mismo tiempo. Vamos ahora a ver otro ejemplo. Ya entendida la suma. Vamos con estos vectores. Tac, 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 tac. Me voy a quedar con un vector. Ahí está. Me voy a quedar con este, con el U. Vamos a mirar bien el U. Y lo vamos a hacer más chico al U. Vamos a hacer 3,2, un poquito más chico. Ahí está. Lo achiqué un poco porque era muy grande. Tengo este vector. Vamos a suponer que yo quiero hacer 3 por U. Ya lo habíamos definido gráficamente y veíamos que ese 3 por U era este vector 3 veces. Más o menos por acá. Lo que hice fue, de acuerdo a la definición que vimos antes, que si quiero hacer 3 por U, y eso me da un nuevo vector B, tenían la misma dirección, el mismo sentido si el número era positivo, 3 es un número positivo, y el módulo de 1 era el triple en este caso porque multiplicó por 3 que el otro. Si ustedes observan, el vector que ustedes tenían originalmente tenía por componentes 3, 2. Y este nuevo vector que tengo acá, que es 1, 2, 3 veces, fíjense que tengo 9, 6. ¿Cómo obtendría analíticamente por componentes cuando yo hago K por B? Multiplicando las componentes. Exactamente. ¿Lo ven gráficamente? Sí, sí. Perfecto. Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a escribir analíticamente? Y si yo quisiera hacer K por U, donde U es el vector, esto tiene que estar en negrita, porque es un vector, ¿no? Y esto acá en negrita. Está en GeoGebra. Estoy en GeoGebra, perdón, gracias por avisar. Ahora sí, lo único que escribí fue esto, K por U. Y U es un vector en el plano con aquellas componentes. Esto va a ser K por U sub 1. Y la segunda componente va a ser K por U sub 2. O sea, distribuyo el factor K a cada componente de mi vector. Eso es otra de las propiedades. Les quiero mostrar un poquito el apunte. Esto que yo les acabo de explicar está hecho acá en el apunte. En medio un lío, ¿sí? Pero más o menos, ¿sí? B1, W1, es lo que quise hacer. Si lo hacen con el GeoGebra lo van a ver mucho mejor. Sin ponerle números lo pueden interpretar. Y lo mismo el K por B está hecho acá en el apunte. Tengan cuidado porque en el apunte hay ejemplos, que ahora yo voy a hacer algunos, pero, o después, la próxima, algunos dan cualquier cosa. Puede suceder que les dé cualquier cosa. Bueno, este creo que da bien, pero hay otros que por ahí que dan cualquier número. Así que no se asusten, avísenme y corríjanlo, por favor. Bien, volvemos al pizarrón nuestro. Vamos a ver ahora vectores en R3. O sea, vectores en el espacio. ¿Sí? Lo vamos a escribir así. Ya sabemos que esto cuando aparece esto, o B sub 3. Ahí sabemos que estamos con vectores en el espacio. ¿Cómo vamos a graficar vectores en el espacio?
Estoy acá con un paint. Bueno, ahora vamos a redefinir un poco todo, ¿sí? Porque van a cambiar un poco las cosas. Ahora vamos a introducir un sistema de coordenadas rectangulares para visualizar los vectores en el espacio. ¿De qué manera? Bueno, en vez de tener 2 ejes coordenados, vamos a tener 3 ejes coordenados. Vamos a tener un eje X, perdón, este va a ser el eje Z. Este de acá va a ser el eje Z. Este que voy a poner acá va a ser el eje X. Ahora los voy a nombrar. Y este que va a estar acá, que va a ser lindo, pero parece que no quiere salir lindo, sería el eje Y. Ahí les voy a poner los nombres. Ustedes lo ven como una perspectiva. Este es el eje X, este es el eje Y, y este es el eje Z. Por convención vamos a tomar así. Esto está en el espacio, y entre eje y eje, así como cuando marcamos eje X y eje Y en el plano, y este sistema cartesiano ortogonal, porque son perpendiculares, acá también voy a tener perpendiculares entre cada eje. Ustedes me dirán, bueno, pero acá parece que hay más de 90 grados, pero es por una cuestión de perspectiva, ¿sí? La cosa es, lo pueden mirar de esta manera. Si ustedes tienen 3 lapiceras, no sé si me ven, espero que me tome la cámara, así, así y así. Acá tendría los 3 ejes. Esta sería la disposición de los 3 ejes. Ya me tengo que caer un poco, ¿sí? A ver si lo puedo hacer mejor. O sea, este sería el X, este sería el Y y este sería el Z. Y no lo vemos así, sino que lo vemos así. En este orden. Así lo van a ver ustedes. Mirando contrariamente a como estoy mirando yo, este es el X, este es el Y y este es el Z. ¿Se ve? Sí. Sí, profe. Sí, sí. Chicos, tengo pausada la Se te grabación. cae la lapicera. Tengo... Ah, no, ahí estoy grabando. Ah, porque... ¿Qué me decían? Perdón. No, era broma, profe. Algo de la lapicera, pero no escuché. Bueno, estamos grabando, pensé que estábamos en pausa. Bien, seguimos entonces viendo esto. No sé cuál paint estaba viendo. Acá estamos. ¿Sí? Este sistema de coordenadas rectangulares. Cuando yo miro este sistema, recuerden que los 3 ejes son perpendiculares entre sí. ¿Sí? Lo voy a sacar y tengo esto. ¿Cómo hago para marcar un punto en el espacio? ¿Y cómo lo designo? Por ejemplo, yo quiero marcar un punto A de coordenadas sin igual, porque es un punto, de coordenadas 1, 2, 3, quiere decir que 1 va a estar en X, 2 va a estar en Y y 3 va a estar en Z. Esto está explicado en el apunte, hay unas grafiquitas medias feas, pero se entienden. Entonces lo que voy a hacer es, para poder designar este punto, primero voy a llamar a este plano, al espacio que yo, como si le pusiera un mantel entre el XY y lo mantuviera en el espacio, a esto se lo llama el plano XY. A esto se lo llama, a este plano, se lo llama el plano YZ, y a este plano se lo llama el plano XZ. ¿Sí? De acuerdo a los ejes que forman los planos, ahí tengo el plano XY, el plano XZ y el plano YZ. Bien, a partir de estos planos, yo si quiero marcar el 1, 2, 3, fíjense que el 1 es la primera componente de X. Voy a marcar el 1 acá, ahí, en X. Y me voy a olvidar de X y le voy a trazar un plano paralelo al YZ. Los voy a sacar porque si no, no voy a poder hacer todo. Ustedes ya saben cuál es el plano YZ. Si quiero marcar la componente de X, pongo 1 acá. Este es el plano YZ. Y voy a poner un plano paralelo que pase por 1, bien paralelo a YZ. Cuando quiera marcar el 2 en Y, voy a hacer lo mismo.
voy a poner 2 en el eje Y, me voy a olvidar del eje Y, y este era el plano XZ. Voy a marcar un plano paralelo al XZ que pase por 2. El plano, si me sale, más o menos sería este. Y por último voy a hacer lo mismo en 3. ¿Sí? Voy a marcar 3 en Z y le voy a marcar un plano paralelo a 3. De la intersección de estos 3 planos voy a poder marcar el punto 1, 2, 3. Como está hecho esto acá, yo les expliqué el procedimiento, pero obviamente no se ve nada y no se determina que eso me da un punto. Por eso vamos a utilizar algo que sí nos va a permitir hacerlo, que es este maravilloso GeoGebra. Voy a ir a uno nuevo, nos guardamos, y vamos a ir a gráficos en 3D. Miren qué hermoso que está. Acá está lo que yo les decía, ¿sí? El eje X, el eje Y y el eje Z. Esto que está marcándome acá, el GeoGebra, es el plano XY. Me lo marca por defecto. Eso es lo que yo les decía. El plano, ¿sí? Entre los ejes es como si yo les pusiera en forma perpendicular al eje Y, ¿sí? Una región, un conjunto de puntos alineados, como si fuera un mantel, si eso fuera una mesa, y ahí tengo el plano XY. Lo voy a sacar. No quiero que nos muestre el plano. Entonces, ¿cómo marcamos el punto 1, 2, 3? Vamos a hacer lo que dijimos antes. Visualizamos el 1 y marcamos un plano que sea paralelo al XZ, no sé si ahí lo ven, ¿sí? Así no se ve, pero de acá se ve. El rojo es el eje X, es un plano que pasa por 1 y que es paralelo al plano YZ. Para marcar el 2, hacemos lo mismo, buscamos el 2 y le diseñamos un plano que sea paralelo, ahí está, no sé si lo ven. El rojo era el eje X, el verde era el eje Y, y ahí tengo los planos que se están intersectando. Me faltaría el último. A este le vamos a cambiar el color, le vamos a poner un color rosita, así lo vemos distinto. ¿Sí? Intersectamos un plano paralelo, primero, al YZ que pase por X1, después un plano paralelo al XZ que pase por Y2, y nos falta el último para marcar el punto, la tercera coordenada, que es 3, que sería que pase por Z3 y sea un plano paralelo al XY. Ahí lo voy a hacer yo, con el GeoGebra, y ahí tengo el otro planito. Ahí están los 3 planos que yo quería hacer. A este le vamos a poner otro color, vamos a poner verdecito. No sé si se nota la diferencia. Fíjense que de la intersección de esos 3 planos, no sé si lo alcanzan a ver, ¿sí? Como si hiciéramos una casita, ahí está la intersección, la estoy señalando con el puntero de esos 3 planos. Es ese punto A que se ve ahí. Ahí está la intersección entre los 3 planos. Yo le estoy dando vuelta demasiado, no sé si lo alcanzan a ver. Sí, se ve bien. Sí, se ve, profe. Gracias. Le voy a sacar los planos y ese es el punto A, que está en el espacio, ¿sí? Que me va a dar la localización de 1, 2, 3. Si yo, desde el origen, hago un vector desde el origen hasta el punto A, y le voy a sacar este color tan feo, le vamos a poner un negro. Fíjense que ahí está el vector en el espacio, y como es un vector posición, porque está en el origen, ¿sí? Si bien el punto A es 1, 2, 3, el vector, voy a poner, qué sé yo, un nombre, que se llame B o U, o lo que se llame, el nombre que le quiera poner, y voy a poner igual 1, 2, 3 entre paréntesis. Ahí tengo sitiado lo que es las componentes de un vector en el espacio y cómo ubicarlo, cómo hacer la relación entre lo que es gráfico y lo que es analítico. Bien, o sea que definimos planos coordenados, ejes coordenados, acá ya tenemos más elementos, punto en el espacio y cómo determino un vector. ¿Sí?
También a los ejes, al eje X se lo suele llamar eje OX, al eje Y se lo suele llamar eje OY, y al eje Z se lo suele llamar eje OZ. ¿Por qué? Bueno, quiere decir que va del origen hacia X. ¿Sí? O sea, cuando yo miro, el OX quiere decir que estoy acá y que el sentido del eje es hacia X. El GeoGebra me permite rotar las cosas cuando yo quiero, o sea, puedo hacer unos líos bárbaros, pero yo voy a ver siempre así, como les dije antes, ¿sí? Es más, las zonas negativas de los ejes no las vamos a ver. Vamos a ver las positivas, ahí como están, ¿sí? Menos esta parte de atrás. Eso es lo que yo les estaba mostrando antes. Bien. ¿Cómo se va a dar la igualdad de vectores? ¿Sí? Estos gráficos, obviamente, todos con GeoGebra. Y si no, vamos a decir, bueno, un vector en el espacio, pero para analizar las cuestiones las vamos a hacer en el plano. Ahora vamos a ir al Word. Así como definí suma de vectores, igualdad de vectores y producto de un real por un vector en el plano, lo mismo lo voy a hacer en el espacio. En el espacio, si quiero sumar vectores, voy a tener una componente más. ¿Sí? O sea, en vez de B1, B2, voy a tener B1, B2, B3. Y en vez de 1, U2, voy a tener U1, U2, U3. No lo voy a escribir, pero voy a cambiar el color, voy a poner un lila. ¿Sí? ¿Cuándo estos dos vectores van a ser iguales? Y bueno, va lo mismo cuando las componentes homólogas sean iguales. Cuando U1 sea igual a B1, cuando U2 sea igual a B2, y cuando U3 sea igual a B3 simultáneamente. Las tres iguales a la vez. Para sumarlos, se suman como antes, componente a componente homóloga. O sea que esto seguiría valiendo, pero si ahora el vector U y el vector B tiene una tercera componente, x1, x2, bueno, cambié las componentes, pero son tres componentes. Si U tuviera estas tres componentes y B tuviera estas tres componentes, la suma me va a dar igual que antes, pero me va a aparecer una tercera componente. Ya lo vimos cómo era en el plano, en el espacio no lo vamos a demostrar, lo vamos a aceptar porque es algo parecido. Y lo mismo el producto de un número por un vector. Si tengo un vector U que es U1, U2, U3, el producto de K por U va a ser K por U sub 1, K por U sub 2 y K por U sub 3. Todo esto que estoy diciendo está en el apunte, ¿eh? Así que no se pueden asustar. Vamos a hacer un par de ejemplos. Dados. Vectores. U igual a menos 5, 7, 2. El vector B, que es 2, menos 1, menos 4, me pueden pedir que yo hallar U más B, U menos B, B menos U, 5 por U, 7 por B menos 3U. Ahí tengo varias cosas para hallar. Quiero hallar todas estas cosas para estos dos vectores que obviamente están en el espacio. ¿Cómo los reconozco? Bueno, porque tiene tres componentes. Cuando tengan dos componentes estarán en el plano. ¿Cuánto me dará U más B? No es muy complicado. Si U más B, vectores, recuerden que esto tendría que estar en negrita, esto tendría que estar en negrita, esto tendría que estar en negrita, este solamente en negrita, este solamente en negrita y este solamente en negrita, para diferenciar números de vectores. Y acá todo esto en negrita. Bien, ¿cómo calculamos U más B? Y sumamos las componentes homólogas. O sea que sería menos 5 más 2, me da menos 3, 7 menos 1 me da 6, y menos 2 menos 4 me da menos 6. Ahí obtuve U más B.
U menos B, obviamente tanto U como B van a ir en negrita porque son vectores, y me en negrita, U también. Bien. ¿Cuánto me daría U menos B? Bueno, restamos componente a componente, vimos que la resta es un caso particular de la suma. En realidad, ¿cómo definimos esto? Como U más menos B. O sea, a U le sumamos el opuesto de B. Entonces, con ese criterio, ¿cómo me quedaría? Lo voy a copiar. Tengo menos 5, 7, menos 2. Y directamente le puedo chantar menos 4 y hago la cuenta. Menos 5, menos 2, menos 7. 7 menos menos 1, de 8. Y la tercera componente me queda menos 2, menos 4, sería menos 2 más 4, 2 positivo, y ahí tengo U menos B. ¿Qué pasa si me ponen B menos U? Bueno, hago lo mismo. Hago lo mismo. Si me ponen B menos U, automáticamente, ¿esto a qué va a ser igual? Y resto las componentes de B menos las componentes de U. Me quedaría 2, menos 1, 4, que no tendrían que menos 4, y de resto, menos 5, 7, menos 2. Y ahí tendría que ver cuánto me da esto de acá. Bueno, restamos. Me va a dar 7, menos 1, menos 7, me queda menos 8, y la última me queda menos 4, menos 2, menos 2. Fíjense la diferencia entre U menos B y B menos U. ¿Cómo son esos vectores? ¿Opuestos? Opuestos. Fíjense que tienen en valor absoluto las mismas componentes, pero una son, digamos, la opuesta de la otra. Bueno, también podría ser 5U. 5 por U, lo voy a copiar de acá. 5 por U, ¿a qué va a ser igual? 5 por U. Ahí estamos. Y voy a multiplicar todas las componentes de U por 5. Me va a quedar menos 35, no, menos 25, 35, menos 10. Bueno, y 7B menos 3U, multiplico por 7 la componente de B, y después por 3 las componentes de U, y automáticamente obtengo 7B menos 3U. Lo voy a hacer acá, abajo, despacito, las dudas. Quiero, y tendríamos esto va a ser igual a 7 por menos 5, no, 2 menos 1 menos 4, o sea 7 por B, y a eso le tengo que restar 3 por U, menos 5, 7, menos 2. Resolvemos esta primera operación, me va a quedar 14. Me faltó el menos, profe. El menos en menos 5. Está bien, gracias. 2 por 7, 14. Menos 7, menos 28. Y en la otra hacemos 3 por vector U. Me quedaría menos 15, 21. ¿Más 15 no sería, profe? Si pongo más 15, pongo más acá. Ah, listo. Está bien lo que vos decís, está perfecto. Pero le pondría más ahí. Si no le dejo el Claro, menos, lo después se multiplico. cambia, ¿no? Y el último me queda menos 6. Y ahí me va a quedar una resta de vectores. Va a quedar 14 menos menos 15. Me va a quedar 29. Menos 7 menos 21 me queda 20. Menos 7 menos 21 me queda menos 28.
Y menos 28 menos 6, o sea, menos 28 más 6 me queda menos 28. Y ahí están todas las operaciones que hicimos con estos vectores. Si quieren preguntar algo, con mucho gusto. Bueno, si no quieren preguntar nada, dejamos por hoy aquí. Está bien que lo hagamos así, digamos, te lo pongamos así